A partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida. Conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que están del otro lado de allá escuchándonos. Qué bueno en este día tan caluroso, pero tan bello. Aquí estamos con mucho gusto con ustedes. Acuérdense que este es su programa Ecos de Vida, un programa que lleva a ustedes calidad de aprendizaje dentro del área de la medicina. Hoy vamos a continuar, amigos, con el tema que iniciamos el lunes pasado sobre evento cerebrovascular. Acuérdese, estuvo muy interesante lo que estuvimos viendo. Tráigase alguna hoja donde usted pueda anotar, porque son pues cosas que le pueden interesar y le pueden ayudar en un momento determinado. Aquí estamos con ustedes y buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes a todo nuestro público. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este lunes así caluroso, como decía la licenciada. Pues sí, ya casi vienen las lluvias, pero hay que disfrutar estos días tan bonitos que tenemos. Y sí, estábamos hablando la semana pasada sobre evento cerebrovascular, principalmente los derrames cerebrales, ¿no? Como les llamamos generalmente todos. Y pues estábamos viendo cuáles son los signos que hay, las causas por las que se da, y hoy vamos a ver también pues qué podemos hacer para prevenirlos, ¿no? Eso es lo más importante que podemos tener de conocimiento para ayudarnos en esto. Acuérdese que puede comunicarse con nosotros para participar en el regalo que les tenemos el día de hoy, que es un frasco de tabletas de magnesio. Ahorita vamos a ver la importancia tan grande que tiene el magnesio en este tipo de padecimientos y cómo puede prevenirlos. Y para que pueda llevárselo, bueno, pues llámenos a los teléfonos en cabina, son el 3122-4126 y 3122-4577. También puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC, o por nuestro número de WhatsApp al teléfono 3288-4587, 3288-4587, con todo gusto para recibir sus comentarios. Bueno, pues decíamos que el evento cerebrovascular pues es un daño a nivel cerebral, ¿no? En México tan solo se registran alrededor de 170,000 infartos cerebrales al año. Fíjense, es muchísimo lo que hay de este tipo de afectaciones a nivel cerebral, y eso tan solo ya estadísticamente hablando, dado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía allá en la Ciudad de México. Es la quinta causa de muerte que tenemos aquí en nuestro país. Y bueno, ¿qué es un derrame cerebral? Bueno, vamos a decir qué ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria o un vaso sanguíneo y corta el flujo de sangre al cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues las células cerebrales mueren y puede haber incluso daño cerebral. Y si no tenemos un tratamiento adecuado y oportuno, o sea, rápido, pues el derrame cerebral puede causarnos la muerte. Entonces, pues es algo pues importante de saber cuáles son los signos de alerta que podemos ver en las personas, y pues poder aprovechar esos minutos tan valiosos después de que ocurre para que podamos llevar a la persona a un lugar de emergencias, ¿no? A veces los derrames cerebrales son llamados como ataques cerebrales en lugar de ataque cardíaco, porque se producen cuando un coágulo de sangre, decíamos, bloquea una arteria o vaso sanguíneo y corta el flujo sanguíneo al cerebro, ¿no? En lugar del corazón. Entonces, claro que pues nos puede llegar a causar la muerte. Fíjense, en Estados Unidos ocurren alrededor de 795,000 derrames cerebrales cada año, o sea, todavía más que en nuestro país, ¿no? Pero, y también allá es la quinta causa de muerte, porque pues sí, acaba con la vida de las personas, yo creo que aproximadamente de 142,000 personas al año. Entonces es una de las causas principales de discapacidad, porque muchas de estas personas, cuando no son atendidas a tiempo, quedan con un daño a nivel neuronal, a nivel cerebral. Entonces pues causa discapacidad a largo plazo, ¿no? Y aunque sabemos que la mayoría de los derrames cerebrales se producen en adultos mayores, las personas más jóvenes también lo pueden padecer.
De hecho, entre 1995 y 2012, la tasa de derrames cerebrales casi se duplicó, fíjense, en los hombres entre las edades de 18 y 44 años, según la Asociación Nacional de Derrame Cerebral, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que descuidarnos pensando que porque estamos jóvenes no nos va a suceder, ¿no? Sí, licenciada. No, yo decía, doctora, porque sí es muy cierto lo que tú dices, de un tiempo para acá los jóvenes están sufriendo enfermedades que solamente veíamos en personas ya mayores. Yo creo que es el ritmo de la vida. Pero fíjense, amigos, hay algo que podemos hacer como preventivo, como si fuese medicina preventiva. Por eso es que hoy les trajimos el regalo del magnesio. Es un frasco de magnesio y es preventivo para estos casos. Entonces, sí hay muchas cosas, no es el único, pero hoy se los trajimos que es importantísimo para que ustedes lo vayan tomando y vayamos previniendo algunas modalidades que nos va presentando la vida, como es un evento cerebrovascular. Sí, como tú dices, porque sí hay evidencia de que los niveles, por ejemplo, de vitamina D y de magnesio pueden tener una importancia muy grande en este problema, ¿no? Y también el consumo de alcohol también es un factor de riesgo. Ahorita vamos a hablar más sobre esto, pero vean, los análisis que hay revelan que 9 de cada 10 derrames cerebrales pueden prevenirse cuando pues nos enfocamos a abordar situaciones como el estilo de vida. Por ejemplo, no tener presión alta o tratarla, o evitar la obesidad, evitar la hiperglucemia, o sea, como los pacientes que son diabéticos, la hiperlipidemia, cuando las personas tienen el colesterol y los triglicéridos altos, el daño renal, la disfunción renal es otro factor de riesgo, el fumar, o sea, el tabaquismo, la alimentación poco saludable y también el no hacer ejercicio, o sea, el sedentarismo, todos son factores de riesgo para tener un evento cerebrovascular o un derrame cerebral. Así es, doctora. Entonces les recordamos los teléfonos en cabina. Comuníquese con nosotros al 3122-4126 o al 3122-4577 y haga suyo este frasco de cápsulas de magnesio. Sí, son tabletas. Tabletas. Bueno, ¿qué son los derrames cerebrales isquémicos? Decíamos que son causados por una obstrucción en un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Entonces se le llama isquémico porque no permite que haya más flujo de sangre al cerebro, ¿no? Y las investigaciones nos dicen que alrededor del 15% de los derrames cerebrales isquémicos se producen en adultos jóvenes y adolescentes, que era lo que decíamos, que no por ser una persona joven se salva de este tipo de padecimientos, ¿no? La otra forma de derrame cerebral se conoce como derrame cerebral hemorrágico, que aquí es el momento en el que se rompe un vaso sanguíneo y pues causa esta hemorragia, ¿no? Los derrames cerebrales pueden ser muy dañinos, decimos, porque con frecuencia ocurren de forma muy repentina y entre más tiempo pase el cerebro sin oxígeno, pues mayor va a ser el riesgo de sufrir un daño permanente, que eso es a lo que le tenemos más temor, ¿no? Que la persona quede con un daño permanente. Entonces, aquí les debemos de dar mucho agradecimiento, de hecho, a los compañeros que se dedican a la medicina de emergencias, a urgencias médicas, porque los medicamentos que se utilizan en estas áreas de los hospitales pueden disolver el coágulo que bloquea el flujo de sangre al cerebro, entonces puede salvar a la persona, ¿no? Sobre todo salvarla de que quede con una discapacidad mental. Y decíamos en el programa pasado que para que pueda ser efectivo, pues necesitamos que se atienda a la persona en las siguientes 3 horas, por lo menos, o sea, en las siguientes 3 horas de haber ocurrido el evento. Y si se puede antes, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque las investigaciones demuestran que los centros donde se atienden este tipo de casos, como los derrames cerebrales, tienen menor tasa de mortalidad que otros hospitales. Así que si sospechamos de que una persona está sufriendo un derrame cerebral, pues tenemos que llevar a esta persona a un centro de atención, pero de inmediato, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí en México? Aquí en México sabemos que para solicitar asistencia médica de emergencia debemos de llamar al 911. Debemos de llamar al 911 o llevar nosotros directamente a la persona al hospital. Eso es lo que debemos de hacer si se sospecha de un derrame cerebral. Voy a volver a enunciar cuáles son los signos
que puede tener una persona, signos y síntomas, para que lo recuerde y pues puede estar atenta o atento usted que nos está escuchando por si alguna vez le llegue a ocurrir en su trabajo, con algún compañero o en su familia, con algún familiar o incluso con usted mismo, ¿no? Uno de los primeros signos es pues la persona presenta debilidad o entumecimiento repentino de la cara, del brazo o de la pierna, en especial cuando se da en un solo lado del cuerpo. Se ve como el rostro caído, por lo general de un solo lado, ¿no? Otro es el tener una confusión repentina, o sea, la persona tiene problemas para hablar o entender las palabras. Otro es el tener problemas oculares, problemas de visión. Puede perder súbitamente la visión por un determinado tiempo, o puede ver doble. Una visión doble repentina puede ser ese problema ocular que nos está indicando de un evento cerebrovascular. Otro es un problema repentino para caminar. Puede haber mareo, pérdida del equilibrio, coordinación. Eso también nos puede estar indicando que hay un derrame, ¿no? Y otro puede ser un dolor de cabeza muy fuerte y repentino, sin causa conocida, que nos llegue a dar incluso náusea o vómito. Eso nos puede estar hablando de una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces es importante vigilar estos síntomas, aunque duren poco tiempo o aunque se desaparezcan de repente, porque pueden ser un signo de un pequeño derrame cerebral, conocido, se lo conocemos como ataque isquémico transitorio, y aunque pueda ser breve, puede ser como la antesala o el antecedente de un derrame mucho mayor o de un episodio más grave en el futuro, ¿no? Entonces acuérdese, facciones caídas, agotamiento de la fuerza en los brazos, sin habilidad de lenguaje, pues es tiempo de llamar a la línea de emergencia, el 911. Vean, según el doctor Lee Schwab, que es director del Centro de Atención Integral de Accidentes Cerebrovasculares en el Hospital General de Massachusetts, y el doctor Lawrence Weichler, presidente del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, los factores de riesgo de derrame cerebral entre los pacientes menores de 50 años son diferentes a los pacientes de mayor edad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo en los pacientes menores de 50 años? Bueno, uno puede ser la disección arterial que origina un coágulo de sangre. ¿Por qué se puede presentar una disección arterial, o sea, un corte de la arteria? ¿Por qué? Esto puede pasar porque el revestimiento de la arteria se desgarra, se rompe, y esto pasa, por ejemplo, durante movimientos repentinos del cuello, por algún impacto, o, por ejemplo, por una lesión atlética, cuando están haciendo ejercicio en algún deporte, ¿no? O, por ejemplo, cuando se sube en una montaña rusa, que hay movimientos bruscos del cuello. Esto puede ocasionar que se desgarre este revestimiento de la arteria, nos causa esta disección arterial y se origina un coágulo que va a terminar provocándonos un evento cerebrovascular. Otro factor de riesgo es un orificio en el corazón, lo que le llamamos en medicina foramen oval permeable. Sabemos que alrededor de cada 4 personas presenta este padecimiento, y esto puede incrementar la probabilidad de algún derrame cerebral que permita que un coágulo de sangre pueda irse hacia el corazón y el cerebro, ¿no? Otro factor de riesgo pueden ser defectos cardíacos o alteraciones en la frecuencia cardíaca, esas personas que tienen arritmias. Otro puede ser contracción arterial causada por estimulantes o medicamentos, que puede causar la falta de oxígeno repentina en el cerebro, ¿no? Otro factor de riesgo puede ser el tener un aneurisma o una malformación arteriovenosa, que le llamamos nosotros. Bueno, pues amigos, ¿qué otras causas pueden darnos más probabilidad de tener un evento cerebrovascular? ¿Sí decías, licenciada? Les vamos a dar los teléfonos en cabina antes de que nos digas otras causas, y son 31 22 41 26, 31 22 45 77. El regalo de hoy es un frasco de tabletas de magnesio. Y ahorita nos va a decir la doctora Nancy cuán importante es el magnesio en estos casos de los que estamos hablando, y se los estamos dando, amigos, como preventivo. Sí, porque fíjense, amigos, que también ciertas deficiencias de nutrientes pueden estar involucradas con un evento cerebrovascular o con un derrame cerebral.
decíamos que la vitamina D y el magnesio son de estos nutrientes, pues dos de los más importantes, o que hay estudios que los relacionan con este tipo de padecimientos. Según hay una investigación que se presentó en las sesiones científicas anuales de la Asociación Americana del Corazón en el 2010, donde se ve que la deficiencia de vitamina D duplicó el riesgo de derrame cerebral. Fíjense, la deficiencia de vitamina D duplicó el riesgo de derrame cerebral. Aquí en México no deberíamos de tener deficiencia de vitamina D porque tenemos muchísimo sol. Y con el solo hecho de que nosotros consumamos alimentos ricos en grasa, pero grasa buena, de eso ya hemos hablado en otros programas, y asolearnos, pues deberíamos de tener las suficientes cantidades de vitamina D, ¿no? Pero bueno, hay mucha deficiencia de vitamina D en nuestra población, pues esto es un riesgo muy grande de poder tener un derrame cerebral. También los niveles bajos de vitamina D han estado relacionados con la rigidez arterial en adolescentes, que es un factor de riesgo, ¿no?, de los derrames cerebrales, la rigidez arterial. Ahora, en cuanto al magnesio, hay una investigación china donde se encontró una correlación entre el consumo de magnesio y riesgo de derrame cerebral, porque después de analizar a más de 1 millón de personas en 9 países, las personas que consumían la mayor cantidad de magnesio presentaban un riesgo 12% menor de derrame cerebral. El autor principal de este estudio, el doctor Fudi Wang, señaló que aunque la normatividad actual ahorita recomienda que tengamos un consumo diario de magnesio de 300 miligramos para los hombres y 270 miligramos para las mujeres. Pero a pesar de esta normatividad que maneja la FDA en Estados Unidos, bueno, pues aún es posible, o sea, es muy común más bien observar deficiencias de magnesio, o sea, como que esas cantidades no son suficientes para mantener los niveles tan altos que el cuerpo requiere, porque acordémonos que el magnesio es uno de los minerales que más nos acabamos cuando tenemos estrés. Y díganme, ¿qué persona no sufre de estrés en la actualidad? No, sí, claro, entonces, en este tiempo. Entonces, cuando una persona trabaja mucho y sobre todo cuando son funciones intelectuales lo que hace esta persona, pues se acaba muy rápido los depósitos que tiene de magnesio en el cuerpo. Entonces necesitamos pues suplirlo, ¿no?, o tener mayor consumo de magnesio para no tener deficiencias. Entonces, decíamos que a pesar de que estas cantidades son las que están recomendadas, bueno, pues hay estudios donde se ve en las estadísticas, sobre todo en adolescentes, hay una estadística que se publicó en 2014 que sugiere que casi el 92% de los adolescentes entre las edades de 14 a 18 años no tienen ni siquiera el requerimiento promedio estimado de magnesio, o sea, en su alimentación. Y yo creo que la razón más probable de esto es que no consumen tantos vegetales, que es donde están los minerales, ¿no?, donde están estos oligoelementos que el cuerpo necesita. Entonces, si las personas no consumen vegetales de forma regular, sobre todo vegetales frescos, pues no van a tener las cantidades adecuadas de magnesio. Por eso a veces es tan necesario el tener una suplementación, como la de las tabletas que estamos regalando el día de hoy. Es algo que la persona lo nota de inmediato cuando empieza a tomarlo, que hasta más energía trae. ¿Por qué? Porque el magnesio es uno de los minerales que son básicos para el funcionamiento de un ciclo por ahí en bioquímica, que es el ciclo de Krebs, que es para la producción de energía. Y si las personas no tienen magnesio, bueno, pues no se lleva tan bien a cabo este ciclo bioquímico y pues no tenemos la suficiente producción de ATP, o sea, de energía para poder caminar, hablar, movernos, trabajar, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario tener nutrientes completos en la dieta. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Decíamos que hay varios factores de riesgo, por ejemplo, la presión arterial alta, la obesidad, los triglicéridos altos, el tabaquismo, el colesterol alto, niveles elevados de homocisteína, por ejemplo, cuando las personas comen mucha proteína de origen animal, como mucha carne, mucho queso, mucho huevo, pueden tener niveles elevados de homocisteína, la falta de actividad. Entonces, para poder abordar todos estos factores de riesgo, ¿qué podemos hacer? Hay algunas estrategias de prevención. Uno sería comer alimentos
pues reales, o sea, alimentos naturales, ¿no? Una alimentación a base de alimentos enteros o mínimamente procesados puede proteger nuestra salud cardíaca o sea, toda la cuestión cardiovascular, porque minimiza los niveles de toxinas e ingredientes sintéticos, mientras le da al cuerpo nutrientes de alta calidad. Entonces, ¿por qué? Se ha demostrado que ciertos conservadores como el nitrito y nitrato de sodio, que se encuentran en las carnes ahumadas y procesadas, pueden dañar los vasos sanguíneos. Esto puede elevar el riesgo de derrames cerebrales. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues evitar las carnes procesadas, optar por las carnes orgánicas o carnes de animales que nosotros sepamos que son alimentados de manera más natural, ¿no? Por eso es muy importante saber dónde consigue usted sus alimentos. Otra estrategia de prevención que pudiéramos decir es consumir muchos alimentos ricos en probióticos. ¿Por qué? Porque los metabolitos que se producen por ciertas bacterias intestinales se han relacionado con un mayor riesgo de arteriosclerosis, de ataques cardíacos, de derrames cerebrales y de muerte prematura. Incluso entre las personas con factores de riesgo, como los que ya hablamos, cuando tienen bajo conteo de metabolitos de este tipo, tienen esa mayor protección de incidentes relacionados con coágulos sanguíneos. Entonces, los probióticos que están presentes, por ejemplo, en vegetales fermentados o productos lácteos sin procesar y cultivados, como el yogurt o el kefir, podrían ayudarnos a disminuir estos metabolitos. Y también se ha encontrado que los probióticos pueden disminuir el riesgo de presión arterial alta, que es otro factor de riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales. Entonces, de hecho, se vio en estos estudios que el beneficio más significativo se presentó entre las personas que tenían la presión alta superior a 130/85. En estos estudios, los probióticos que contenían diferentes bacterias disminuyeron la presión arterial mucho más que los que contenían solo un tipo de bacteria. Pero sí estamos hablando, amigos, del yogur que viene el natural, el de sí, el lactobacilos. natural, el de lactobacilos. Sí, yo no estoy diciendo ninguno de marca ya hecho, comprado en el supermercado. Exactamente, para que sean naturales. Exacto, porque los estudios nos hablan, por ejemplo, del probiótico Lactobacillus marinus, que puede prevenir pues bastante bien la hipertensión sensible a la sal, porque modula unas células que se llaman TH17. Bueno, son cuestiones que ya han salido en las investigaciones, ¿no? Pero el caso es de que consumamos sí, lactobacilos que vengan en yogur hecho en casa o comprado en tiendas orgánicas, o sea, que sean verdaderamente de lactobacilos, ¿no? Sí, porque se puede confundir si les decimos un yogur natural, pues simplemente ir a un supermercado por un yogur natural y pues ese no nos va a hacer ningún efecto. Estamos hablando de salud. Sí, y queremos dar las gracias a las personas que nos han llamado, como Fernando Partida González, que nos manda saludos, muchas gracias. Marcela Núñez también están participando en la rifa. Margarita Silva también dice que buen programa y nos manda saludar. Muchas gracias, Margarita. Guadalupe Ramírez dice que excelente programa, gracias. Marta Becerra nos pregunta que si el dolor de piernas puede ser por falta de magnesio. Pudiera ser, el cansancio generalizado puede ser por falta en sí de minerales, de oligoelementos, Martita, porque les digo, hay algunos que intervienen en el ciclo de Krebs para la producción de energía, como el magnesio, como el selenio, como el manganeso. Entonces, si no los tenemos en cantidades suficientes, te puede dar un agotamiento general, ¿no? No solamente de las piernas. Bueno, otro de las estrategias de prevención que podemos hacer es aumentar nuestro consumo de fibra. ¿Por qué? Porque los investigadores han descubierto que por cada 7 gramos de fibra al día se puede disminuir también en un 7% el riesgo de derrames cerebrales. Esta conclusión, bueno, la obtuvieron de datos de 8 estudios observacionales. La fibra es la parte que no se puede digerir de las plantas, que puede ser soluble o insoluble. Y se encontró que la fibra hidrosoluble era la que podría disminuir más el riesgo de derrames cerebrales. Fibra hidrosoluble, o sea, como la de la linaza, como la de la chía, ese tipo de fibra que es como que la pone uno en agua y se hace como babosita, o la de la ciruela pasa, ese es tipo de fibra hidrosoluble. Esa es la que puede disminuir más el riesgo de derrames cerebrales. Otra estrategia. Y tan fácil de conseguir, nada cara y tan benéfica, sí, porque tiene infinidad de posibilidades más de las que estamos hablando ahorita, pero el tiempo pues no nos deja entrar a cada una, pero son fibras que puede usted
adquirir a muy bajo costo. Sí, siempre va a ser más barata la alimentación que los medicamentos de farmacia, ¿no? Entonces, otra situación es evitar los refrescos de dieta. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se presentaron, por ejemplo, en la Conferencia Internacional sobre Accidentes Cerebrovasculares de la Asociación Americana de Derrame, en 2011 demostró que un solo refresco de dieta al día, fíjense, un solo refresco de dieta al día puede aumentar en un 48% el riesgo de derrames cerebrales. Es muchísimo, ¿no? Ay, sí, amigos. Bueno, amigos, pues estamos con este tema de evento cerebrovascular. ¿Y, doctora? Sí, otro es hacer ejercicio regularmente, porque el entrenamiento de fuerza puede ser muy importante para la salud cardíaca. Esto lo necesitamos hacer. Otro es tener bien nuestros niveles de vitamina D. Ya sabemos que debemos de asolearnos, debemos de tomar pues una vez a la semana por lo menos una cucharadita de mantequilla, si se puede en crudo muchísimo mejor, o una cucharada de crema, o comer nuestras carnes orgánicas o que sean pues como decíamos, de animales que sepamos que han sido bien alimentados. Y otro es tener buenos niveles de magnesio, que era lo que estábamos platicando, ¿no? Entonces, amigos, o comer alimentos ricos en magnesio, tomar suplementos de magnesio. Correcto, doctora. Como se nos está yendo el tiempo, también saludamos a Silvia Hernández. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y mientras tú dices quién se lleva el frasco de magnesio, doctora, yo les aviso que va a iniciar en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural un curso corto de técnicas de medicina natural, curación a través del barro, frotaciones, cepillado, curación a través de las plantas medicinales, a través de los alimentos. Va a tener una duración de 6 meses. No, son 8 sábados. 8 sábados. A partir del sábado 13 de abril, de 12 a 2 de la tarde, son 2 horas cada sábado, y va a estar a cargo principalmente de la terapeuta Florencia Villaseñor, que es una excelente terapeuta del área de la medicina natural y maestra, por supuesto, ahí del Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Bueno, amigos, ¿quién se lleva el frasco de magnesio? Se lo va a llevar Guadalupe Ramírez. Muchas felicidades, Lupita, muchas felicidades. Y pues acuérdate que lo puedes recoger en el instituto, en el ITEM, en Luis Pérez Verdía 535, Colonia Ladrón de Guevara, y solamente tienes una semana para ir por él. Para informes del curso, amigos, el teléfono 3288-4587. Cúrese a través de la medicina natural y de la alimentación y de las técnicas de medicina natural, como es la curación por medio del agua. Sí, 13 de abril comenzamos, o sea, dentro de semana y media más o menos, y va a estar muy bonito ese curso. Es plenamente para aprender técnicas de cómo curarnos y prevenir enfermedades de manera natural en nuestra propia casa y sin gastar más allá que las plantas medicinales o las terapias que se utilicen. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por su atención, y esto fue Ecos de Vida. Hasta el próximo lunes. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de la salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Hasta la próxima.